Es un verdadero cristiano. Y le voy a pedir por favor a todos que tengan eh, un corazón para poder recibir esta palabra y que podamos tener esta identidad, porque si entendemos esta identidad, asimismo vamos a poder compartir estas palabras con la congregación y vamos a empezar a crear una seguridad en la vida de las personas. Hoy en día, muchas personas viven es con una apariencia de piedad. Permítame un momento, por favor. Entonces, hay algo que se llama es apariencia de piedad, apariencia de piedad. Y apariencia de piedad es una vida religiosa, es una vida que no disfruta su relación con Dios. Permítame un momento, por favor, qué pena con ustedes. Es que los estuve esperando a las 8 en punto, pero muchos no se conectaron. Puede ser por el enlace, doctor. Sí, parece que se conectaron fue con otro. Ok. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 7, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, hoy en día, dentro del pueblo cristiano, hay mucha apariencia de piedad. Y apariencia de piedad es que tratamos de vernos santos, tratamos de vernos puros, tratamos de buscar la santidad de alguna manera, como lo hacían en el tiempo del judaísmo, lo que llamamos los fariseos. Ellos, por eso el Señor Jesucristo y Juan el Bautista fueron muy fuertes con ellos, ¿sí? Y les decían, ustedes son como unos sepulcros blanqueados, son como unos ataúdes que están muy decorados, bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte, ¿sí? Juan el Bautista les decía, den frutos dignos de arrepentimiento, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces es muy importante entender de que hoy en día en muchos lugares, ¿sí? A nivel mundial se está viviendo una apariencia de piedad y esta apariencia de piedad ha hecho que las personas caigan en falsas filosofías, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, que no son según Cristo. Han hecho que las personas caigan en prácticas falsas que no llevan a Dios y que lo que hacen es alejar a las personas de Dios, es decir, falsas religiones, porque la palabra religión significa una práctica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una religión limpia y sin mácula, ¿sí? Nuestra práctica es ir en la misma dirección con Cristo, es ir en la misma, es vivir la vida de Cristo, es vestirnos de la vida de Cristo. Y por eso también, se han levantado, digamos, estructuras o denominaciones que tratan de que las personas hagan muchas cosas para tratar de salvarse. Y si usted hace esto, se salva. Si usted hace esto, se salva. Si usted hace eso, se salva. ¿Por qué? Porque no creen que lo que Cristo hizo en la cruz sea suficiente para salvarlos, porque no creen que la obra de Cristo y la vida de Cristo sea suficiente para salvarlos. Entonces siempre están sacando una nueva revelación, siempre están sacando un nuevo mover, ¿sí? Y si ustedes verifican, por ejemplo, en YouTube, ¿sí? Ustedes van a ver, si ponen, por ejemplo, nuevas revelaciones que han llegado en estos tiempos de hombres de Dios, se van a dar cuenta que una cantidad de revelaciones que no guían en nada a Cristo. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo un tiempo donde las personas ni siquiera viven para llevar la salvación a otros. No hay un corazón en este tiempo, incluyendo y con todo respeto a los pastores que están aquí, que ya están conociendo al Señor Jesucristo con más fuerza, ¿sí?
ya venían conociendo de él, ya habían encontrado a Cristo, ya son salvos, ¿sí? Pero ahorita estamos profundizando cada vez, cada semana más y más y más acerca de la vida de Cristo. Y yo les digo una cosa, la pregunta es, en este momento, en esta reunión, ¿quién realmente está haciendo la obra de Cristo? La obra de Cristo, todos los días como el Señor Jesucristo la llevaba a cabo. ¿Cuántos están palpitando en sus corazones por ir a salvar esas almas al campo? Todo el tiempo. Siempre hemos dicho de que todo lo que nosotros hacemos día a día es una misión y todos los lugares donde vamos es un campo de misiones. Pero para yo poder disfrutar de ese campo de misiones, no puedo vivir una vida de apariencia de piedad. Es decir, de que tengo que ser sincero conmigo mismo. Tengo que ser sincero quién soy yo realmente delante de Dios. Ahí empieza uno a dejar de vivir una vida de apariencia de piedad. Lo primero que tengo que reconocer es que yo no me puedo salvar, ni con mis buenas obras, ni con lo que yo pueda hacer, sino que el único que me puede salvar es Cristo. Él me conoce. Él nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestros corazones, conoce nuestra mente, conoce todo lo que somos, hasta lo más íntimo de nosotros también lo conoce y está delante de sus ojos. Entonces no hay ninguno de nosotros que pueda vivir una apariencia de piedad delante de Dios porque realmente no se puede, pero sí podemos vivir una apariencia de piedad delante de los hombres. Y si hay eso, entonces hay que empezar a quitar y a quitar todas esas cosas para poder disfrutar realmente del evangelio. No somos cristianos por ir a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Aquellos que confiesan a Jesús como el Cristo y viven por Cristo, eso es ser cristiano. Los verdaderos cristianos saben que todo problema ha terminado para ellos. Los verdaderos cristianos, ellos viven siempre es para glorificar al Señor a través de sus vidas. Así que, como primer punto, todo el problema del pasado ha sido resuelto para los cristianos. El hombre se separa de Dios por el pecado en el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, fueron separados de la presencia de Dios porque cayeron en pecado. Y allí, al estar separados de Dios, entonces vino la muerte espiritual. En Isaías capítulo 59, versículo 2, voy a pedirle, voy a estar leyendo las escrituras. Isaías, permítame un momento. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, por causa de lo que sucedió en el principio, el hombre cayó en una muerte espiritual, tanto así que ya no podía tener comunión con Dios, perdió su estado como hijo de Dios, perdió la gracia de Dios que había recibido desde el principio porque cayó en pecado. Lucas capítulo 15, en Lucas capítulo 15, versículo 21 y versículo 24 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, el estado espiritual de nosotros después de que fuimos separados de la presencia de Dios es de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más allá de eso también, nos volvimos como esas personas que no teníamos identidad, y nuestra identidad después de la caída del pecado fue convertirnos como en hijos del diablo. Así vivíamos en la corriente de Satanás. Estábamos totalmente en un estado donde no teníamos más opción que vivir como esclavos del pecado. Así era lo único que vivíamos, como Juan capítulo 8, versículo 34. Juan 8:34 dice, permítame que les estoy leyendo todo. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no teníamos otra opción de pecar y vivir para el pecado, vivir para el pecado, vivir para el pecado, pues porque simplemente hablando, esa era nuestra naturaleza caída. Y las personas que están allá afuera tienen esta naturaleza, no les queda otra opción sino vivir pecando, no les queda otra opción sino vivir en los deseos de Satanás. No les queda otra opción sino hacer
todas las obras del diablo y cumplir con todos los deseos del diablo y los designios del diablo, y su identidad es realmente una identidad del diablo, porque simplemente hablando, pues ellos no lo saben. Miren esto es lo más tremendo, que ellos no saben que su estado espiritual es de esa manera, pero nosotros, gracias a la infinita misericordia del Señor Jesucristo, nuestro estado espiritual, a través de conocer al Señor Jesucristo, ha ido cambiando y ha ido siendo transformado. Así que nosotros debemos estar gozosos de lo que Dios nos está entregando y lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cristo nos liberó a nosotros. Éramos esclavos de la ley y del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué sucedió? Cristo nos salvó a nosotros, que estábamos muertos. Entonces, allí estábamos atados completamente a los delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo recuerdo que cuando uno estaba en el mundo, pues uno no sentía pues nada por el pecado, todo lo contrario, uno sentía era sumergirse más, y uno siempre estaba inclusive inventando pecados o inventando formas para caer más y más y más y envolverse en el pecado, y hasta nos reuníamos con los amigos y hablábamos de todas las barbaridades que cometíamos juntos, y todo lo que hacíamos pues era un deleite. Y íbamos a la iglesia tradicional y era como si no pasara nada, solamente era como un vivir del que reza y peca empata. El que reza y peca empata, porque esa era nuestra naturaleza, no nos quedaba de otra, estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué sucedió? Cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, ahí es donde todo empezó a ser restaurado. Nuestra naturaleza empezó a cambiar totalmente. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser hijos del diablo y nos convertimos genuinamente en hijos de Dios, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucedió en esto? Dios ahora está dentro de nosotros, porque somos sus hijos para siempre, somos sus hijos eternamente. Y todo esto lo hizo a través de Jesucristo en la cruz, porque hemos creído que Jesús es el Cristo, el único solucionador de todos los problemas, y en ese momento vino el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida a empezar todo el proceso de recreación para hacernos nuevas criaturas. Que dice Juan capítulo 14, versículo 16, dice que el Espíritu Santo de Dios fue enviado para morar en nosotros para siempre. Dice Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu de Dios está con nosotros para siempre. Eso es una seguridad que nosotros debemos tener. Siempre estar seguros de eso. El que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día postero. Piense siempre de esa manera y hágale pensar así a las ovejitas que usted está direccionando también, al rebaño que Dios le ha entregado. Hágale pensar de la manera que Dios piensa. Nunca haga pensar a las ovejas de la manera que usted piensa, ni de la manera que otro piensa. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, Lorena, por favor, apaga tu micrófono, porque nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Nosotros comparamos a Dios como con la crianza de nuestros papás. Comparamos a Dios como con la crianza de las leyes terrenales. Comparamos a Dios con conceptos humanos, y no podemos comparar a Dios con conceptos humanos. Ese es el peor problema que nosotros podemos cometer. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús vino a la tierra, precisamente el Señor Jesucristo fue a cambiar la mentalidad y a chocar contra la mentalidad de los fariseos. Los que creían tener la verdad, cuando Jesucristo les hablaba, ellos se enojaban mucho. Se enojaban mucho. ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba lo que ellos hablaban. Porque Jesús no era como ellos eran. Porque Jesús era totalmente algo diferente a lo que ellos esperaban de alguna manera.
Ellos pensaban que Jesús iba a venir allí a cumplir con los mismos rituales que ellos habían inventado. Ellos pensaban que Jesús venía a probar lo que ellos pensaban que de alguna manera, moralmente, los iba a hacer entrar en el reino de los cielos. Ellos pensaban que por haber inventado falsas filosofías, amando más el templo de construcción que las mismas almas, pensaban que Dios iba a estar contento con eso y que iba a estar muy feliz con eso. Hasta los templos fueron destruidos. De generación en generación los templos fueron destruidos, pero un templo que nunca fue destruido fue el templo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese templo era a Cristo, pero era un templo indestructible, un templo que sería levantado al tercer día entre los muertos para siempre. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero los fariseos siempre entendían las cosas mal. Por ejemplo, él les decía a los fariseos: el que coma de mi carne y beba de mi sangre. Ellos pensaban que era un hombre como un caníbal. Y decía, pero ¿quién es este tipo que viene a hablarnos de que comamos de su carne y que bebamos de su sangre? ¿Acaso nos cree caníbales? Él venía y trataba con sus mentes y les decía, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y ellos pensaban, pero ¿cómo un hombre así puede levantar un templo de 60 y pico de años de construcción en solo 3 días? Hasta lo creían loco. Por eso es importante, mis hermanos, de que nosotros veamos las cosas de la manera que el Señor Jesucristo las ve y no de la manera que nosotros las vemos, no de la manera que nosotros pensamos. Es más, debemos quitar nuestros pensamientos frente a las cosas de Dios y debemos dejar que nosotros reine la mente de Cristo, que nosotros reine el carácter de Cristo, que nosotros reine los ojos de Cristo, que nosotros reine todo lo que viene del Señor Jesucristo. Esto es estar vestidos de la imagen de Cristo y esto es ser cristianos. Ser cristianos es creer que Cristo es la solución para toda mi vida, que no hay otra opción, que solo es Él para mi vida. Ese es el deseo del Padre. Entonces, en Juan 14:16, Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a analizar 3 puntos muy importantes el día de hoy: el pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y el futuro. Todo el problema del pasado, de las personas que estamos aquí reunidas y de todos los que han creído que Jesús es el Cristo, fue solucionado para siempre. Todo el problema del presente ha sido resuelto para los cristianos también para siempre. Juan capítulo 16, versículo 12 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor en ese momento no estaba pensando ni siquiera en nada como en la forma de ser de ellos. Estaba pensando en lo que ellos iban a recibir más adelante y en lo que ellos iban a empezar a entender más adelante. Ni siquiera estaba pensando, ¿será que va a caer? ¿Será que no va a caer? ¿Será que va a caer? ¿Será que no va a caer? ¿Será que sí me va a seguir? ¿Será que no me va a seguir? No había tiempo para esos pensamientos. Era un plan perfecto, una mente segura, y así tiene que ser la mente de nosotros. No podemos estar pensando de una manera tan baja, sino que tenemos que estar viendo de la manera que Dios ve. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos muestra la seguridad de nosotros del presente como hijos de Dios y cómo todos los problemas han sido solucionados. Lo primero es que el Espíritu de Dios, Dios mismo, mora en nosotros. Usted debe entender ese concepto de que Dios mismo mora en nosotros, pero no lo entienda como algo que yo le estoy hablando, no, entiéndalo aquí adentro en su corazón, entiéndalo aquí adentro en su pensamiento. Dios, el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de lo que se ve y de lo que no se ve, el creador de todo nuestras propias vidas, de la humanidad, del universo, de las estrellas, de todas las cosas.
Dios habita dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios habita en nosotros, ¿cuál va a ser nuestro resultado presente y nuestro resultado futuro? Él es el que habita en nosotros. Él es el que nos gobierna. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice de esta manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos de Satanás. Ni siquiera eso tiene que venir a nuestra mente. Ni aún así nosotros hayamos cometido de pronto un error en el pasado o lleguemos a cometer un error en el futuro, no se nos puede pasar por nada en la mente de que nosotros seamos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque eso sería irrespetar la obra que Dios hizo en nuestra vida a través del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos. Mi hija se llama Keila y ella tiene la seguridad de que yo soy su padre, y puede venir otro a decirle, no, yo soy su padre, yo soy su padre. Pero no, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque yo soy el papá de Keila. Ella tiene su papá, ella tiene una identidad con su papá. Y puede venir otro hombre a decirle, no, pero es que yo soy su papá, yo soy su papá. Y ella va a decir, no, mi papá es Andrés, mi papá es Andrés. Y mi hija Keila quizás mañana cometa un error. Pasado mañana cometa un error, pero yo no voy a decirle a mi hija Keila, usted es hija de ese señor porque usted no hace todas las cosas bien. No, ese pensamiento debemos quitarlo. Somos hijos de Dios y tenemos que tener esa seguridad para poder disfrutar realmente la vida del evangelio, para llevar a cabo la salvación a otras personas. Entonces, todo lo que ocurre con el hijo de Dios, todo lo que ocurre a un hijo de Dios, todo le ayuda para bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todos los problemas del presente, del pasado y aún los problemas que puedan venir en el futuro ayudan para bien. Quiere decir que ya está todo resuelto. Esta es la identidad que nosotros debemos tener. No tenemos problemas. Diga conmigo, ya no tengo problemas del pasado, ya no tengo problemas del presente y ya no tengo problemas en el futuro. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien. Mire la vida de José. Analicen la vida de José. 13 años de sufrimiento. Nació. Su mamá murió en su nacimiento. Tenía 2 madrastras que lo aborrecían, lo odiaban. Tenía hermanos que no lo querían ni ver, lo querían era matar. Fue acusado de violador. Fue vendido a los ismaelitas con monedas de plata. Fue metido a la cárcel. Fue separado de su papá, quien lo amaba y a quien amaba. Pero ¿qué sucedió al final? Todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que vivir, aún las acusaciones falsas, aún todo lo que pasó, el dolor de ver a sus hermanos cómo lo menospreciaban, todas estas cosas le ayudaron para bien. Porque todo esto fue lo que llevó a José. Escuchen aquí, todo esto fue lo que llevó a José para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Porque Dios ya le había hablado a José a través de sueños. Entonces José, habiéndose aferrado a la palabra, pudo superar el pasado, pudo superar el presente y pudo superar el futuro. Pudo superar el pasado porque todo lo que tuvo que vivir, hay personas que están aferrados tanto a su pasado que viven aún engañados por Satanás, en ansiedades, viven en tristezas, viven en dolor, guardan resentimiento, siguen pensando mal de las personas, aún piensan mal de personas que nunca les han hecho nada malo y piensan mal, siguen aferrados a su pasado y no lo sueltan. Aún dentro de la iglesia cristiana hay personas que no han llegado a la conclusión de lo que es el verdadero evangelio y no lo han entendido todavía, que siguen aferrados a su pasado como si Cristo nunca les hubiera solucionado el problema. Y aún José pudo superar el presente. ¿Por qué?
Porque cuando estaba allí siendo acusado por la mujer de Potifar, de que era un violador, de que era un violador, de que era un violador, en ese momento cuando también fue rechazado por sus hermanos y por todo lo que vivió, y aún estando allí en la cárcel por todo lo que vivió, ya tenía también solucionado el futuro. Llegó a ser un gran hombre y padre para toda la nación de Egipto. Miren esto tan interesante. Por eso, mis hermanos, en Cristo está resuelto el pasado, el presente y el futuro. Y desde aquí en adelante, toda nuestra vida nos ayuda para bien, dice las Sagradas Escrituras. Por eso los cristianos pueden trascender toda situación y ambiente del presente. Nosotros podemos estar viviendo en cualquier situación. Ejemplo, si este país llega a caer en comunismo, porque es la voluntad de Dios de que este país se vuelva como un país de Venezuela, o que se vuelva así como sea, o que de pronto tenga un cambio repentino y se vuelva como un país así como en El Salvador, como Bukele, qué sé yo, no sabemos cuáles son los planes de Dios. Pero nuestro estado espiritual y nuestro ambiente del presente que vivamos no puede cambiar. Nuestra misión es seguir llevando el evangelio hasta lo último de la tierra para que venga el fin. Por eso nosotros, mis hermanos, no estamos asustados por lo que pueda venir. No estamos asustados por lo que pueda pasar. El que se asusta, el pastor, pastora, ministro, ministra, evangelista, qué sé yo, que se asusta por lo que pueda estar pasando, por lo que pueda estar pasando, quizás compre un tiquete y se va para Canadá porque allá le va a ir mejor. Quizás se mueve para otro lugar porque de pronto allá le va a ir mejor. Pero el que entiende el evangelio, es el que permanece y sigue y sigue y sigue y sigue se sigue moviendo dentro de la voluntad de Dios, y donde va allí quebranta el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque ha creído que Jesús es la solución a todos sus problemas, que Jesús es el Cristo. No hay problemas para él. No hay problemas para él ni para ella. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando entendemos que Cristo es la solución a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro, simplemente todas las cosas que puedan venir ahora y en el futuro nos van a ayudar para bien, para nuestro ministerio, para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Así que aquellas personas que son cristianos, que han resuelto su presente, no viven ya una vida bajo servidumbre de Satanás por temor a la muerte, ni siquiera tienen temor de la muerte, como dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. ¿Dónde estaba predicando Pedro? En medio de la muerte, y la gente los buscaba para matarlos. Y dice el versículo 15: porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, no tiene temor de la muerte. Una persona que realmente ha restaurado su presente, no tiene temor de la muerte. Confía en Dios. Confía en Dios plenamente.
Para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no se vive una vida carnal atada a las corrientes del mundo que siguen a Satanás tampoco, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Aún muchos de nosotros, como pastores, caímos en engaños de Satanás, caímos en trampas del diablo en algún momento de nuestras vidas. Pero ¿quién creen que fue el que nos ayudó a levantar de ese estado espiritual? ¿Quién creen que fue el que destruyó todas esas obras de Satanás? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque aún en nuestro presente ya está todo resuelto también. Y aún esos errores que pudimos haber cometido, esos errores que para muchos pudo haber sido algo garrafal, aún eso nos ayudó para bien. Nos llevó a la meditación. Nos llevó a evitar que de pronto en el futuro pudiera haber sucedido algo peor. Nos llevó a abrir nuestros ojos. Nos llevó a decir, wow, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y no hay ninguno aquí, como dicen aquí en mi pueblo, aquí que ninguno diga nada, porque todos tienen rabo de paja. ¿Qué significa eso? Uno que tiene rabo de paja se acerca a la candela y se quema. Es decir, de que aquí todos de alguna manera tenemos algún recuerdo de algo que sucedió en nuestros ministerios o en medio de nuestros ministerios o nuestro vivir cristiano, que recordamos eso y decimos, gracias Dios, si no fuera por tu Santo Espíritu, si no fuera por tu infinita misericordia, si no fuera por tu bondad, realmente no estaríamos aquí reunidos. ¿Y quién resolvió eso? Dios mismo. Dios mismo lo ha resuelto. Dios sabe mi situación, conoce su situación, conoce la situación de su familia. Dios sabe lo que cada uno de ustedes necesita. Es más, Él sabe lo que ustedes necesitan mejor que ustedes mismos. Ustedes pueden decir, yo necesito esto, yo necesito aquello, pero no, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos perfectamente. Por eso Salmos, capítulo 119, vamos a leer Salmos, capítulo 119. Salmos capítulo 139. Miren lo mucho que nos conoce el Señor. El Señor es tan lindo, tan especial, que Él nos conoce concretamente. Salmo 139, versículo 1 al 24, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo quiero que usted en este momento, así en el estado espiritual que usted se encuentre, sea un estado espiritual bajo, sea un estado espiritual alto, yo quiero que usted escuche este salmo y que usted se dé cuenta lo mucho que el Señor tiene los ojos puestos en usted, lo mucho que lo ama y lo mucho que ya tiene todo preparado. Lo conoce más que usted mismo. Usted cree conocerse, pero Dios lo conoce más. Dios lo conoce más. Lo conoce tanto que así dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Nos conoce tanto que antes que nosotros clamemos, dice que Él responderá. Así nos conoce. Es más, mientras que usted está pensando qué le va a pedir, Él ya sabe lo que le va a pedir. Mientras que usted está pensando qué va a hacer mañana, Él ya sabe lo que Él va a hacer mañana. ¿Por qué? Porque Él ya tiene resuelto todo el mañana también. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, le decía, no se preocupen por el mañana porque ya el mañana tiene su propio problema. Todo está dentro del plan absoluto de Dios. Entonces dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Ay, qué lindo. Esta palabra mueve mucho mi corazón. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo
Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican, se multiplican, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, lo tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios nos conoce completamente. No hay nada que no conozca. No hay nada. Es más, no hay nada que Dios no haya solucionado ya en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acceder a esa solución. Por lo tanto, los cristianos siempre son felices en cualquier situación y pueden vivir una vida totalmente de agradecimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice que siempre tengan comunión con Dios, orad sin cesar en todo tiempo, en acción de gracias. Así tiene que ser nuestra vida de agradecimiento. Por favor, ¿quién está apagando los micrófonos? Así tiene que ser. Nini Giovanna, apague su micrófono, por favor. Así tiene que ser nuestra vida de agradecimiento todo el tiempo. Todo el tiempo debe ser así. Cuando oramos, no oramos como personas inseguras. Cuando oramos, no oramos como personas como que somos hijos del diablo. Cuando oramos, no dudamos de nuestra identidad, del pasado, ni del presente, ni del futuro tampoco. Oramos a Dios porque nuestro estado espiritual y la imagen que se había perdido en el huerto del Edén fue restaurada cuando el Espíritu Santo de Dios entró en nuestra vida. En el momento que hemos sido salvos por Cristo, el Espíritu Santo entró en nosotros y nuestro estado espiritual, la imagen de Cristo, la imagen original del huerto del Edén, fue restaurada. Ahora podemos tener comunión con Dios en el presente y también en el futuro. Todo el problema del futuro ha sido resuelto para los cristianos también. Escuchen esto, por favor. En el momento en que creemos en Jesucristo, ya no pasamos a condenación. Vamos a leer todos juntos. Ya no pasamos a condenación. Dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5. Leámoslo, por favor. Juan capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Analice estos versículos. Tome las palabras del Señor Jesucristo, porque el que está hablando ahí es Dios mismo. No está hablando Pedro, no está hablando Juan, no está hablando Jeremías, está hablando Jesús mismo. Y esas son las palabras que tenemos que aferrarnos. Voy a hablarlo otra vez. Voy a leerlo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque vivimos en esta tierra, ya poseemos la ciudadanía del cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro mayor regocijo? Que se nos sujeten los espíritus, ¿no? Eso es normal para nosotros. Diga conmigo, eso es básico. Eso es básico. Los demonios se nos sujetan. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de la imagen de Cristo, tenemos la autoridad y la potestad que Cristo nos ha delegado. Así que eso es normal en un cristiano. Se sujetan los demonios, sanan a los enfermos, tienen autoridad para quebrantar el poder de las tinieblas. Todo lo pueden quebrantar en el nombre de Jesús. Tienen poder para atar y para desatar. Pero dice el Señor, ustedes no tienen que ser felices. O sea, de eso no.
sean felices porque los he salvado. Sean felices porque ahora estoy con ustedes. Sean felices porque tienen vida eterna. Sean felices porque no perecerán jamás. Sean felices porque no pasarán a condenación. Sean felices, ¿por qué? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice, sean felices de esto. Así que el pueblo salvo de Dios ya tiene un lugar en el cielo junto a Cristo, que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tenemos un lugar allí celestial. Esto realmente es solucionado el problema del futuro. Diga conmigo, gracias Señor, porque ya tengo un lugar celestial que me está esperando. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 14? Leámoslo todos juntos allí en sus Biblias. Juan capítulo 14, le dicen desde el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta palabra morada viene de una palabra que es terrenos o una parcela o un pedazo de tierra. Dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Aquí es donde usted tiene que dejar que el Señor Jesucristo obre. Y quiero que presten mucha atención aquí. Él estaba hablando a sus discípulos, a los que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Él no les estaba creando inseguridad, ni les estaba creando duda, ni les estaba creando otro tipo de pensamiento. Ellos iban a quedar aquí en la tierra. Ellos se iban a enfrentar contra la sociedad. Se iban a enfrentar contra el gobierno. Se iban a enfrentar contra el mismo diablo a través del evangelio. Ellos no se la pasaron pensando si iban a llegar al cielo o no iban a llegar al cielo. Ya Jesús les había dicho de antemano y les había dicho, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creen en Dios? Y les dice, entonces crean también en mí. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que, y si no fuera así, dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para vosotros. ¿El Señor Jesucristo estaba pensando en que sus discípulos se iban a perder? ¿El Señor Jesucristo estaba pensando en que sus discípulos iban a ir para el infierno? ¿El Señor Jesucristo estaba pensando que sus discípulos no iban a alcanzar la meta? Les estaba diciendo a los que estaban allí, que había escogido como discípulos, como todos los que estamos aquí, que escogió como discípulos, nos está diciendo las mismas palabras hoy y son para nosotros también. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiera sido, os lo hubiera dicho. Y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no estaba improvisando ni estaba hablando mentiras. Él no iba a salir con un cuento diferente más adelante. Ah, no, hermanos, no. No. Él es la verdad. Él es la vida. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo a todos nosotros ya nos tiene resuelto el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de usted estar pensando que lo están esperando muchas cosas malas, usted tiene que tener la seguridad absoluta de que usted tiene una morada celestial y que toda ovejita de su iglesia tiene una morada celestial. Y entonces tenemos que estar trabajando en la tierra es para que los que conozcan de Cristo también sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que disfruten también del presente y del futuro y de que todo su pasado ha sido resuelto. Esa es nuestra vida en Cristo. Entonces, aunque vivimos en esta tierra, ya no poseemos la ciudad. Aunque vivimos en esta tierra, ya poseemos la ciudadanía celestial.
Ya la poseemos. Diga conmigo, soy ciudadano del cielo. Dígalo 3 veces. Soy ciudadano del cielo, soy ciudadano del cielo y soy ciudadano del cielo. Así debe ser. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Y está diciendo en tiempo presente, ya tengo resuelto el futuro. Ahí está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo en este versículo, ya él nos resucitó, nos restauró el pasado, nos restauró el presente y ya tengo asegurado el futuro. ¿Qué está diciendo Pablo? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero todavía no se había ido. Todavía seguía aquí en la tierra, estaba encarcelado. Pero tenía ya la seguridad de que todo su futuro en Cristo Jesús ya estaba asegurado. Entonces, debido a que tenemos verdadera esperanza, ni aun la muerte puede ser un problema para nosotros. Hechos capítulo 7, vemos, por ejemplo, la vida de Esteban, que la muerte no era un problema para él. El versículo 54 al versículo 60. Mire lo lindo que es esta historia. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo y al Hijo de Dios, del hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué veía Esteban? ¿Veía las piedras o veía a Dios? Veía a Dios aún en medio de las piedras. No tenía problema ni siquiera con las piedras y no tenía problemas ni siquiera con la muerte. Pedro tampoco tuvo problema con la muerte cuando fue crucificado boca abajo. Pablo tampoco tuvo problema con la muerte cuando fue allí decapitado. Juan el Bautista tampoco tuvo problema con ser encarcelado por allá en una isla, en la isla de Pasmos, allí encerrado en una mazmorra, en una cárcel muy pequeñita. Era una habitación muy pequeña, hasta el estiércol tenía que oler. ¿Por qué? Porque pues allá no había un baño, una letrina, sino que realmente se hacía el estiércol ahí mismo en esa celda y con una pala tenían que sacar todo eso. Pero no tenía problema con nada de eso, Jesús no tenía problema ni con los leprosos. Jesús no tenía problema tampoco con morir. Sabía que iba a resucitar. Jesús no tenía problema ni siquiera con dejar que Lázaro se muriera, porque sabía que lo iba a resucitar. Jesús no tenía problema con nada y ese tiene que ser nuestro estado espiritual. Y cuando tenemos ese estado espiritual y creemos que todo nuestro pasado, presente y futuro está resuelto, pues simplemente disfrutamos cada día todo lo que venga, como cuando, bueno, voy a hacer este comparativo. Pues ya no estoy de acuerdo con las corridas de toros, pues por los animalitos y todo eso, pero ¿cómo es un torero cuando espera un toro? Pues lo que venga lo torea, lo que venga. Eso se para así, es con un porte bien firme y no se sabe si va a ser grande, si va a ser pequeño, si va a tener cachos grandes, si va a tener cachos corticos, si se va a ver bien bravo o no se va a ver tan bravo. Pero el torero cuando está allí dentro de la corrida, él lo único que espera es que ese toro salga. Y la misma vida y el proceso le ha enseñado a este torero a capotear. Como en Estados Unidos también, por ejemplo, los huracanes. Los huracanes, ya para las personas que viven en los Estados Unidos, pues realmente para muchos ya es algo normal que venga cada año un huracán. Ya saben todo lo que tienen que preparar, ya saben todo lo que tienen que hacer, cómo se tienen que alistar, cómo tienen que estar preparados para un huracán de categoría tanto, no importa, que venga igual. Aquí vivimos. Así tiene que ser nuestro estado espiritual. Estamos en el mundo, no somos de este mundo, estamos vestidos de la imagen de Cristo y debemos tener un propósito muy claro. Ya no debemos estar pensando en qué problema solucionar. Por favor, escúchenme esto. Entender que Jesús es el Cristo, que es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, es entender de que ya no hay problemas para nosotros.
de que ya no podemos estar tratando de solucionar problemas. No, todos los problemas ya han sido solucionados. En lo que tengo que estar enfocado es en la obra de Cristo, en hacer la evangelización, en no perder más el tiempo. ¿Estamos aquí todos? En eso es que debemos estar concentrados, porque Satanás nos quiere engañar y nos quiere enredar con una cantidad de cosas. Y hasta las espiritualiza. Nos puede meter en el templo, y de allí no dejarnos salir. Podemos caer hasta en esos engaños de Satanás, metidos en el templo todo el tiempo, y hacer shows y espectáculos, una cantidad de cosas y movimientos que ni siquiera Cristo hizo allí en el templo, y no hacemos lo que Cristo mandó a hacer. Satanás puede engañar de muchas maneras y de muchas formas para que no se lleve a cabo la evangelización mundial. Y no podemos caer en sus engaños. No podemos caer en sus engaños. Si usted es una persona, por ejemplo, hoy, un ejemplo, que está dedicado tiempo completo a la obra, no está trabajando en nada más, pues tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para que le meta con fuerza y con pasión al evangelismo, allí en su región, en su zona, por las calles, todos los días. De pronto usted me va a decir, no, pero es que usted cree que yo no tengo nada que hacer. Bueno, si usted quiere ser un hombre de Dios, debe pensar de esa manera. No puede pensar de otra. Todos los días, por las casas y en el templo, no cesaban de predicar a Jesucristo. Por eso un pastor debe tener muy definido su ministerio. Una persona que realmente se va a dedicar a un pastorado tiene que estar enfocado en lo que Cristo lo mandó a hacer. En lo que Cristo lo mandó a hacer. Y ese pastor se vuelve una bendición para la gente de gobierno, para la policía, para los hospitales, para el ejército, para todo se vuelve una bendición si está enfocado en lo que Cristo lo mandó a hacer. Así tiene que ser, como es el diseño de la Biblia, mis hermanos. Y de esta manera nosotros tenemos que hacer las cosas. Las aflicciones presentes, las tribulaciones, las persecuciones son insignificantes a la gloria venidera. Todas esas cosas son insignificantes por lo que podemos, a través de la gloria venidera y de lo que hemos recibido de Cristo, trascenderlo todo. Hay un misionero que un día me dijo y me dio un consejo. Me dijo, Andrés, si te vistes de la imagen de Cristo, te superarás a ti mismo y trascenderás todas las cosas que puedan venir. Pueden venir cosas a tu vida, pero vas a trascender siempre. Siempre las vas a superar. Concéntrate. Y otro consejo me dijo, ahora que fuiste nombrado como misionero para una labor amplia, no te desconcentres. No te vuelvas el títere de Satanás. Si tienes los ojos puestos en Jesús, vas a estar haciendo lo que el Señor Jesucristo mandó a hacer a sus discípulos y hacer discípulos a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, es decir, desde nuestro país, Colombia. Discípulos. ¿A qué nos mandó el Señor Jesucristo? Discípulos. ¿Qué fue el estudio que nos mandó a dar? Enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor Jesucristo hasta el fin del mundo? Discípulos, no más. Nos mandó a ser discípulos, a levantar discípulos, a enseñar a discípulos, a que los discípulos crezcan y que se conviertan a la imagen de Cristo para que hagan lo mismo que Jesucristo hizo. ¿Cuál es el fin de la historia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el fin de la historia. Se repite por generaciones Y si esto se repite, entonces empiezan a levantar discípulos en el ejército, discípulos en la policía, discípulos en la alcaldía, discípulos en el hospital, discípulos entre los empresarios, discípulos por todas partes. Pero si esto no se repite, pues no hay discípulos. Hay muchos creyentes convencidos
pero no son discípulos. Porque si fueran discípulos, pues simplemente hablando estarían haciendo todo lo que el Señor Jesucristo les mandó a hacer. He conocido inclusive discípulos empresarios. Discípulos. ¿Saben qué dicen estos discípulos? Oran y dicen, bueno, Señor, gracias por esta economía que me has dado. Gracias por haberme levantado como un discípulo y con esta economía que me has dado, Señor, porque no puedo ir en este momento mucho a donde van esos discípulos que llevan el evangelio, pero Señor, voy a aportar todo con mi empresa lo que se necesita para que ellos vayan y llevan el evangelio, que no les falte materiales, que no les falte comida, que no les falte estadía, que no les falte todo para que puedan presentar el evangelio hasta lo último de la tierra. Discípulos que tienen muy claro el evangelismo. Hace poco, la iglesia de Yewon principal en Corea estuvo en una misión, creo que fue en Filipinas, Indonesia, estuvo en Indonesia, estuvieron en Indonesia. Y cuando yo estuve en Corea, visitamos con el pastor Paul una clínica. Él me decía, vas a conocer a un discípulo, me dijo el pastor Paul. Y me decía, pero vas a conocer un discípulo de la élite de aquí de Corea. Y yo dije, wow, qué tremendo. Y cuando fuimos, me llevó a una clínica y es el médico, creo que es cirujano o de estética. Bueno, el caso es que allí llegan los más altos rangos, llegan los famosos, llegan la gente más prestigiosa a esa clínica. Y eso tiene como 10 pisos de alto. Y él está en un piso especial para toda la élite de toda Corea. Y saben, este hombre allí en Indonesia me impactaba, un hombre tan multimillonario utilizando su vida financiera para movilizar todos los campos, para movilizar materiales, para movilizar todo lo que se necesitaba. Y reunieron casi como 10,000 personas en Indonesia. Casi como 10,000 personas. Hicieron algo extraordinario y se transmitió el evangelio a los jóvenes y salieron a campo de evangelismo y todo. Y ese hombre estaba entre ellos. Y así como él, muchos que tienen claro el evangelio, que ya no tienen ningún problema tampoco. Pueden tener harto, pueden tener poco, pero ellos viven es para Cristo. Todo lo que hacen, lo hacen es para el Señor Jesucristo. Así que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a todo lo que Dios nos ha entregado. Como prueba que Dios dio un futuro asegurado a los creyentes, dio a su Santo Espíritu. Ese es el seguro. Diga conmigo, me dio a su Santo Espíritu. Por lo tanto, ¿qué debemos nosotros tener? Los cristianos debemos vivir una vida de victoria asegurada. No debemos vivir una vida como para obtener una victoria. Escuchen aquí, no vivimos cada día, ay Señor, ojalá que tenga la victoria al final del día. No, yo me levanto en victoria. Desde el momento que abro mis ojos, ya estoy en victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. ¿Qué dice 2 de Corintios? 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Mira tan lindo que es el Señor. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es decir, lo que es el futuro, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que no nos levantamos como para tratar de obtener una victoria, o al final del día ya tenemos la victoria, o quizás mañana tenga un día en victoria, o aquí, vamos, Señor, voy a estar orando y orando y orando a ver si obtengo la victoria. No, esa no es mi oración. Esa no es mi oración. Mi oración es, ya tengo la victoria y oro desde mi victoria. Como Adán y Eva en el huerto del Edén. La oración de la plataforma del huerto del Edén no era una plataforma incorrecta, ni una oración incorrecta. Ellos ya estaban en el huerto del Edén. Nosotros tenemos que orar desde esa plataforma del huerto del Edén. Ya lo tenemos todo. Dios está con nosotros. Su Santo Espíritu mora en nosotros. Ya no estoy buscando una victoria, no. Ya Cristo me dio la victoria de todas las cosas. Esa debe ser mi plataforma desde ahora y para siempre.
Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Saben qué es lo que más contrista al Espíritu Santo de Dios? Que no creamos en la obra que Cristo hizo en nosotros. El Espíritu Santo quiere guiar a hijos de Dios, a personas que creen que verdaderamente son hijos de Dios. El Espíritu Santo quiere obrar en personas que realmente creen que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo no quiere gente insegura. O sea, no quiere trabajar dentro de gente insegura. Ni dentro de gente que no se aferre a la palabra de Dios, que es Cristo. ¿Saben cuál es el pecado original? ¿Y por qué perdieron la imagen? Porque no se aferraron a la palabra de Dios en el principio. Ese es el pecado original, no aferrarse a la palabra de Dios. No aferrarse a la palabra de Dios. Por eso para Dios es desagradable una persona que no le cree. Para Dios es desagradable una persona que duda. El estándar de Cristo siempre es fe, una fe segura, una fe firme, no una fe que duda. Y así tenemos que ser nosotros. Esto se lo digo con mucho cariño y con mucho amor. Y créanme que yo también he estado pasando muchos procesos donde todo esto que predico es como si cada vez que yo les predico algo, ¡pum! Es una transformación en la semana y empiezo a recordarme esas palabras porque tengo que vivirlas también. Pero no duden de lo que Dios les ha dado. Así que todo el problema ha sido resuelto para los cristianos. Todos los problemas del pasado, del presente y del futuro terminaron gracias al Señor Jesucristo. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Segunda de Timoteo, mire lo que dice Segunda de Timoteo, ya vamos terminando. Capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así nosotros tenemos que ser. Ya están resueltos los problemas. No nos enredamos con los negocios de la vida, sino simplemente vivimos para agradar y glorificar a nuestro Dios. No vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice, y por todos murió. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Solucionó los problemas del pasado, del presente y del futuro. Todo fue solucionado. Todo ha sido nuevo para nosotros. Si usted pensaba de alguna manera en su pasado que iba a venir su futuro, en Cristo ya está el futuro solucionado. ¿Qué tenemos que hacer? Andar con Él, caminar con Él, vivir para Él, glorificarlo a Él. Hasta tenemos que tener mucha intimidad con Él, mucha comunión con Él, para saber cuáles son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, no andamos haciendo ni siquiera lo que nosotros queremos. Ya Dios tiene todo preparado, todo hasta lo que nosotros tenemos que hacer. No vivimos para nosotros mismos, no pensamos en las cosas de la tierra, sino somos nuevas personas que nos fijamos en las cosas de arriba. Como dice allí, primera de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 10, anótelo usted allí, voy a leer algunos versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Dice versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, varón ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es estar vestido de la imagen de Cristo, ir en la misma dirección con Cristo. Diga conmigo: no tengo problema con nada ya. No tenemos ya problemas con nada. Todo ya está solucionado. Todo. Podemos salir. Mire, es que esto es tan hermoso. Podemos salir hasta de todas estas cosas que yo les nombré aquí rápido. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hasta eso ya está solucionado. Es como sacudirse de todas esas cosas y no volverlas a vivir. Así que la vida en la tierra es anhelar a Cristo, quien viene de nuevo otra vez viene por nosotros. Es también hacer lo que hizo Juan el Bautista, preparar para su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que por lo tanto el Señor resucitado nos ha ordenado a todos nosotros que debemos evangelizar, que debemos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que podamos vestirnos y ser esos verdaderos discípulos que el Señor Jesucristo ha escogido para llevar su evangelio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por estas palabras que nos has permitido compartir en esta preciosa noche. Gracias, Dios Todopoderoso, porque a través del estudio hemos podido comprender de que tú has solucionado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hemos entendido, Padre Celestial, de que de nuestro pasado ya no queda nada. Todo fue transformado. Pero muchas veces hemos caído en el engaño de Satanás, tratando de quizás buscar algo del pasado que ya fue solucionado. Por eso, en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo, te damos gracias, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque ya no somos hijos del diablo. Ahora somos tus hijos. Gracias porque ya no vamos a ir al infierno. Ahora vamos a ir al cielo. Hasta prometiste a tus discípulos y a todos los que estamos leyendo tu palabra que fuiste al cielo a prepararnos moradas para que donde tú estás, nosotros también estemos. Muchas gracias por esto. Gracias por esta seguridad. Gracias porque todo lo que vivimos nos ha ayudado para bien. Gracias, Padre Santo, porque aún el futuro ya está preparado para nosotros y creemos en el nombre de Jesús el Cristo que tú guiarás nuestras pisadas, que tú guiarás nuestras vidas, a nuestras familias, a las iglesias, Padre Santo, Señor, que allí estamos predicando tus palabras, tú nos guiarás. No queremos hacerlo a nuestra manera. No queremos hacerlo, Padre amado, Señor, de la manera que nosotros pensamos. Por eso queremos vestirnos de tu imagen cada día y queremos disfrutar lo que representa Emmanuel. Señor, que nosotros como pastores seamos la evidencia de ese gozo y de esa alegría. Seamos la evidencia, seamos esos frutos delante del rebaño que realmente disfrutamos, Emmanuel, de que tú estás con nosotros. Porque ¿cómo podemos dar felicidad a alguien más o a las demás personas si nosotros no disfrutamos eso? Por eso, desde hoy, Padre Santo, Señor, tú que has tomado tu lugar en todos nosotros a través de tu Santo Espíritu que mora
y que somos tu templo. Pedimos en el nombre de Jesús para que ya no nos levantemos como a buscar un día de victoria, sino que cada momento, cuando estamos despiertos, aun cuando estamos dormidos, en el trabajo, en el campo, en medio de los negocios, en todo, mi Señor, podamos disfrutar de que somos tus hijos y estar regocijados de que cada vez que nos acordemos de que tú nos salvaste, ay, Señor, aquí adentro haya como un mover de mariposas dentro de nosotros. Cada vez que nos recordemos lo que tú hiciste por nosotros, que haya un momento tan fuerte de alegría y de felicidad dentro de nosotros, como esas corrientes de agua, esas corrientes de agua viva en nuestro interior. Muchas gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, que nos has enviado a tu Santo Espíritu para que nos guíe y que podamos conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo. Amén y amén.